La evolución de los barcos de guerra. Capítulo 2. Hacia el misil balístico. Durante siglos el barco de guerra ha sido la expresión definitiva del poder y de la economía de una nación. Ha sido el vehículo que reyes, emperadores y presidentes han usado para imponer su voluntad y poderío. Autosuficientes y capaces de navegar donde los vientos los llevaran, los barcos de vela fueron una sinfonía de belleza. Estaban hechos de roble y lona y eran majestuosos y amenazantes. Aprovechando las fuerzas invisibles del viento y las mareas, fueron la más alta expresión de la fantasía tecnológica del hombre. Con la llegada del vapor se sustituyeron el viento, la pólvora y la madera por el carbón, la cordita y el acero. Pero el barco de guerra siguió siendo el más alto exponente tecnológico de su época. Continuaron estando entre las más innovadoras y mortales creaciones de la humanidad. Si alguien tiene mala suerte, muy mala suerte, este barco llegará pronto a sus aguas territoriales. El USS Stanwell DD-21 ha sido diseñado para controlar no solo el mar, sino la tierra que le rodea. Se le denomina destructor de ataque a tierra. El armamento naval tiene actualmente un alcance mucho mayor que nunca. Es el exponente definitivo de la moderna tecnología, incluso hay quien dice que no es un barco. Ahora se denomina plataforma al barco de guerra y al lugar donde luchará espacio de combate. La guerra en el mar se ha convertido en un ejercicio tridimensional. El destructor de ataque a tierra es una revolución científica con un parecido asombroso al de un barco botado hace más de 150 años. El barco confederado Virginia y el unionista Monitor fueron tan revolucionarios en su tiempo como el destructor de ataque a tierra, pero sus intervenciones se limitaban a aguas costeras. Su auténtico antecesor, apodado Serpiente Negra, fue el HMS Warrior. Botado en 1860, sus cañones disparaban proyectiles explosivos y estaba protegido por planchas de 11,4 centímetros de hierro, reforzadas por otros 20 centímetros de teca. Hizo que todos los demás barcos de entonces quedaran anticuados inmediatamente. Fue el clásico barco de disuasión, el submarino Trident de la época victoriana. Fue construido para que sirviera como disuasión contra los franceses, que nunca volvieron a cruzar el Canal de la Mancha. El Warrior fue el puente entre dos tecnologías distintas, el último de una línea de buques de guerra que empezaron con los galeones ingleses de Isabel I. El barco velero de guerra no cambió mucho su diseño ni su armamento durante 300 años. Generaciones de marinas aprendieron el oficio bajo las velas. Los combates en el mar eran feroces batallas en las que los barcos se disparaban a bocajarro. Un método tan sutil como cuando los hombres peleaban con garrotes. El final era un abordaje y un combate mano a mano con sables, hachas y pistolas. La revolución industrial cambió totalmente el panorama. Se fabricaron blindajes capaces de detener a un proyectil y también se alcanzaban mayores velocidades y se construyeron cañones más poderosos. Los nuevos proyectiles explosivos podían convertir a los barcos de madera en una pira de fuego. Los modernos cañones forzaron a los buques a luchar a mayor distancia entre sí, haciendo que el combate mano a mano pasara a la historia. El Warrior fue el primer barco en llevar reducto central, una sección acorazada en la que 705 tripulantes estaban protegidos contra los explosivos del enemigo. Entre su clásica popa y su mascarón de proa, justo debajo del reducto central, se encontraban las calderas. Su vapor movía un enorme motor de expansión sencilla y de doble efecto, uno de los mayores avances técnicos en el diseño de los buques de guerra.
Pero los cambios se introducen con lentitud y el barco seguía llevando velas. Se puede cargar al barco con carbón, pero cuando este se acaba, ya no se puede navegar a vapor. Así que, a pesar de que se les acusó de conservadores por seguir con las velas cuando ya existía el vapor, debían tener mucho cuidado al considerar la posibilidad de eliminar el velamen, porque siempre se podía contar con el viento en caso de que las existencias de carbón se agotaran. El Warrior era tan grande y pesado que necesitaba 16 hombres y 4 rodas para gobernarlo cuando la mar estaba picada. Si navegaba con vapor, el barco era dirigido desde el puente delantero, terminando así con la tradición de los barcos gobernados desde el alcázar. Como todas las innovaciones, esta se introdujo con la práctica. El humo de las chimeneas hacía imposible ver desde el alcázar de popa. Cuando se cambiaba de vapor a vela, las chimeneas eran bajadas para disminuir la resistencia al avance. Su hélice, de 36 toneladas, era izada por 400 hombres para no ser arrastrada bajo el agua. Su armamento principal consistía en el cañón Armstrong, el cual contaba con una dotación de 18 hombres y se disparaba y recargaba en 56 segundos. Los proyectiles eran sólidos, pero eran de distintas clases. Los había para disparar a bocajarro y otros de metal fundido. Por así decirlo, el cañón Armstrong era un elemento de transición en el desarrollo del cañón. Desgraciadamente, los que llevaba este barco pertenecían a los primeros modelos y no eran muy fiables. Algunas veces reventaban y por eso, aunque inicialmente la idea era armar el barco solo con cañones Armstrong, acabaron instalando únicamente 10 de ellos. De todas formas, este tipo de cañón fue sustituido rápidamente por la generación siguiente. La siguiente generación de cañones se utilizó en la primera batalla naval con barcos acorazados de vapor que revistió alguna importancia. Fue en marzo de 1862 en Hampton Roads, Virginia, durante la Guerra de Secesión. El primer día, el Merrimack, un antiguo barco de la Unión capturado por los secesionistas y rebautizado como CSS Virginia, embistió al nordista Cumberland y lo hundió, pero su espolón quedó incrustado en el casco y estuvo a punto de hundirse. Afortunadamente para el ejército del sur, el espolón se partió y el Virginia pudo regresar al combate, hundiendo otro barco antes de retirarse. Al día siguiente zarpó otra vez para terminar con la flota de la Unión y se encontró con el Monitor, un nuevo barco acorazado equipado con 2 cañones de avancarga situados en una torre giratoria. Los 2 buques intercambiaron disparos durante todo el día, pero se hicieron pocos daños. Parecía que no era posible hundir a barcos de esas características solo con fuego de cañón. Probablemente la única manera de conseguirlo sería con embestidas. La revolución industrial aceleró el empleo de la tecnología en el diseño de los barcos de guerra. A los pocos años del combate de Hampton Roads, los holandeses, con su larga tradición marinera, pusieron en servicio al Baffel. Votado en 1868, mantenía el velamen y contaba con una suntuosa cámara de oficiales. Llevaba 2 torres artilleras y, según costumbre, espolón, una de las armas navales más antiguas. Poco después del Warrior, aparecieron otros buques que no eran muy diferentes a él, con una especie de cúpula en medio del barco que les permitía una forma muy limitada de fuego coaxial. Pero hasta que no se pudo prescindir de las velas, no surgió el auténtico concepto de torres artilladas. Cuando el USS Olympia entró en servicio en 1895, los diseños navales eran una mezcla de vela y vapor. Aparecían nuevas torres con cañones de largo alcance casi cada año. Como respuesta a la nueva artillería, se crearon los blindajes contra los proyectiles perforantes.
También surgió una de las más temidas y mortíferas armas: el torpedo. El armamento principal del Olympia consistía en 2 torres con cañones de 203 milímetros, 10 cañones de 127 y 6 lanzatorpedos. Desde la Guerra de Secesión, la potencia de los cañones aumentaría enormemente, pues se construirían para combatir a gran distancia. Pero siguiendo las lecciones de Hampton Roads, el Olympia tenía todavía espolón. Los barcos de guerra estaban a punto de entrar en una era en la que pasarían a convertirse en las armas más costosas y poderosas. El fin de la época victoriana trajo una larga serie de cambios tecnológicos en el diseño de los barcos y su armamento. Uno de los grandes desarrollos de la artillería naval a finales de la década de 1880 fue la aparición del cañón de tiro rápido, cuyo proyectil de carga explosiva se podía cargar por la culata, cerrando la recámara. El Olympia fue a la vanguardia de la revolución técnica en algo más que los cañones y el blindaje. Por primera vez se instaló la electricidad, ya que se usaba para otros fines. Tenía pues refrigeración. Todos sabían que se podía usar, pero nadie hasta entonces la había instalado con éxito. Diseñado para cruzar el Océano Pacífico, el Olympia llevaba originalmente velas y pañoles adicionales de carbón para conseguir el alcance necesario. El carbón formó parte del sistema de defensa pasiva del barco. Se le colocó alrededor de los motores y de las calderas, de forma que si un proyectil explotaba, su fuerza se disipaba pulverizando el carbón. El carbón absorbía la energía y protegía a los motores y a la tripulación. Como casi todos los barcos nuevos, el Olympia tenía una cubierta acorazada por encima de las calderas y motores. Los proyectiles con sus trayectorias parabólicas caían sobre aquella cubierta en lugar de hacerlo sobre el casco. El crucero Olympia había sido construido como buque de reconocimiento, de ataque y de escolta. Su ligero blindaje le permitía ser más veloz que cualquier otro barco con artillería superior. El núcleo de las armadas estaba formado por barcos acorazados. En aquella época se creía que, al igual que en los tiempos de Nelson, las naciones solamente podían desarrollar su poderío por medio de grandes flotas de combate. Al convertirse en una gran potencia, Estados Unidos creó una gran armada y se dispuso a utilizarla. En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España. El Olympia era entonces el buque insignia del comodoro George Dewey. Dewey se dirigió a Manila con órdenes de capturar o destruir la flota española. Es curioso, pero los españoles se podían haber hecho un favor anclando cerca de los pesados cañones de Manila, donde estos los cubrirían, pero su comandante temió que los cañonazos perdidos de los americanos pudieran matar a la población civil y no quiso arriesgarse. En lugar de eso, se arriesgó él y atracó bajo la cobertura de los cañones de la base naval de Cavite. A las 2 horas de iniciada la batalla, a los barcos norteamericanos solo les quedaba el 20% de las municiones. Resultó ser una mala interpretación. Solo habían disparado el 20% de la munición. No obstante, se alejaron de la flota española y Dewey ordenó que todos dejaran sus puestos para ir a comer. Cuando terminaron, volvieron y reanudaron el combate durante el resto del día. Los españoles combatieron con gran valor. Algunos artilleros se hundieron literalmente disparando sus cañones. Cuando la guerra hubo terminado, William B. Sims hizo un cálculo de cuántos proyectiles habían hecho blanco, y el porcentaje resultó ser de un 1 a un 2%, un resultado muy pobre. La precisión fue muy mala. Los barcos americanos eran más nuevos y estaban mejor armados. Los buques españoles eran más antiguos, tenían un blindaje inferior y no estaban protegidos. Lucharon en condiciones de inferioridad desde el principio. Hay que tener en cuenta que aquellos barcos habían evolucionado de los veleros montando más cañones. Cada pieza tenía una dotación única que apuntaba y disparaba exclusivamente su cañón.
En la guerra hispanoamericana, este sistema demostró, en ambos bandos, que tenía sus inconvenientes. A comienzos del siglo XX parecía que los acorazados provistos de una mezcla de cañones de gran calibre predominarían en el combate naval. Pero en mayo de 1905, los japoneses destruyeron a una flota rusa en la batalla de Tsushima, disparando a una distancia de 8 kilómetros. Las batallas se fueron realizando desde entonces cada vez a mayor distancia. La principal lección que se extrajo del combate fue que los cañones más efectivos eran los de 305 milímetros, capaces de hundir adversarios a varios kilómetros de distancia, fuera del alcance de cañones de menor calibre y de los torpedos. Parecía que la solución radicaba en los acorazados con cañones de gran calibre. En febrero de 1906, 8 meses después de la batalla de Tsushima, Gran Bretaña confirmó esta teoría y dejó asombrado al mundo. El Dreadnought, el primer acorazado auténtico, fue producto de la gran inventiva del primer Lord del Almirantazgo, Jackie Fisher, antiguo artillero del Warrior. Construido en tan solo un año, fue el primer barco propulsado por turbinas de vapor. Podía alcanzar los 21 nudos. Anteriormente, ningún barco había montado más de 4 cañones de 305 milímetros. El Dreadnought llevaba 10 en 5 torres. Adicionalmente, llevaba 24 cañones de 76 milímetros y 5 tubos lanzatorpedos por debajo de la línea de flotación. También llevaba una reminiscencia de tiempos pasados, un espolón. La botadura del Dreadnought tuvo el mismo impacto que la del Warrior, casi 50 años antes. Todos los demás barcos quedaron anticuados. A Fisher le gustaba decir que era un huevo duro, porque no había nadie que lo batiera. Pero eso solamente fue cierto durante 3 años. Cada uno de los mástiles llevaba una plataforma blindada para los vigías que utilizaban instrumentos ópticos para medir distancias y enviar sus cálculos a los artilleros. Calculaban la elevación para los cañones y otras informaciones para mandar los proyectiles con precisión a distancias de más de 12 millas marinas, el límite visual en alta mar en un día claro. Este primitivo método de información abriría el camino hacia los sofisticados métodos de hoy en día. Entre 1900 y 1914, los barcos dejaron de llevar un conjunto de cañones que disparaban individualmente a un blanco fácilmente identificable. Ahora los barcos llevaban un sistema de disparo centralizado. Se trataba de un barco entero, una sola batería, que disparaba contra otro barco. En la batalla de Jutlandia, los barcos comenzaron a disparar a 22 kilómetros de distancia. Resultaba algo así como lanzar un coche familiar a esa distancia contra un objetivo móvil. Además, el barco que disparaba estaba también en movimiento, con lo que las posiciones cambiaban. Se necesitaba prever dónde se iba a estar para apuntar correctamente los cañones y que los proyectiles alcanzaran sus objetivos. Las condiciones atmosféricas se hicieron importantes. Fue necesario saber la dirección del viento para estimar la deriva, que aumentaba con la distancia. Algo que no era necesario si se disparaba a bocajarro, pero sí si se disparaba a 22 kilómetros de distancia. Para realizar esas operaciones se necesitaban calculadores, los primeros computadores analógicos. En las complejas flotas de comienzos del siglo XX, se introdujeron barcos especializados de acuerdo con sus misiones. Minadores, torpederos, destructores. Pero eran los acorazados el objeto de la preocupación de los ejércitos. Como buques auxiliares se construyeron los cruceros. Algunos fueron mayores que los mismos acorazados y montaban cañones de calibre similar. Pero cambiaron blindaje por velocidad. La decisión demostró ser fatal. Durante los primeros 2 años en la Primera Guerra Mundial, las flotas alemana y británica se acechaban mutuamente a ambos lados del Mar del Norte.
Pero en mayo de 1916 se desarrolló la batalla de Jutlandia, en la que dos flotas de crucero trataron de atraer al contrario bajo el alcance de la artillería de los acorazados propios. El resultado fue un mortífero juego al escondite. Debido al gran calibre de sus cañones, los cruceros pesados fueron utilizados como acorazados, pero el ligero blindaje de los británicos no podía resistir los proyectiles de sus oponentes germanos. Durante el curso del combate, el fuego alemán destruyó en primer lugar al Infatigable. A los 20 minutos explotó el Queen Mary. Más de 2000 hombres perecieron. En los días de la vela, los barcos se acercaban a cortas distancias. En Jutlandia, las flotas se aproximaron a una velocidad de 40 nudos. Los dos formaban la clásica línea de batalla cuando el almirante inglés Jellicoe cortó la línea alemana. Pero los alemanes ejecutaron un viraje y se protegieron con humo. A continuación, lanzaron sus torpedos y escaparon de los británicos durante la noche. En Jutlandia las distancias fueron tan grandes que cuando los proyectiles británicos alcanzaban a los barcos enemigos, se limitaban a explosionar por fuera del blindaje, arañando un poco la estructura. Pudieron morir muchos tripulantes alemanes, pero solamente perdieron un barco de primera clase. Jutlandia fue una gran batalla entre grandes barcos, el mayor encuentro naval desde Trafalgar. No fue decisiva debido al miedo que ambas flotas mostraron ante un barco que trajo una nueva dimensión al combate naval. En las oscuras profundidades del océano se escondían los submarinos y con ellos un arma mortífera, los torpedos. El torpedo convertía automáticamente al más poderoso acorazado en un barco vulnerable ante otro 20 veces menor. Para protegerlo, se necesitaba una pantalla de destructores. Durante la Primera Guerra Mundial, con poca amenaza por parte de la aviación, los submarinos podían atacar impunemente a los mercantes que navegaran sin escolta. Para conservar sus escasos torpedos llevaban un cañón en cubierta con el que hundían a los buques de carga. La tercera dimensión en el combate naval no se había desarrollado todavía en la batalla de Jutlandia. Durante la Gran Guerra, el avión era considerado principalmente como el artefacto ideal para colocar a los observadores. Esta idea continuó durante mucho tiempo después que los aviones demostraran que eran capaces de hundir barcos con sus bombas o torpedos. Los primeros portaaviones eran barcos comunes a los que se les había ampliado la cubierta de manera que servía como pista para los aviones. El resultado fueron barcos como el USS Lexington, que fue votado como crucero de batalla en 1921 y transformado en portaaviones en 1925. Su misión original consistió en proporcionar más aviones de exploración a la flota de los que podían llevar los barcos tradicionales. Las botaduras de los portaaviones en los primeros tiempos de la aviación fueron hechos poco habituales. A principios de los años 20, el general norteamericano Billy Mitchell organizó varias demostraciones que probaron lo vulnerables que eran los barcos a los ataques aéreos. Pero los almirantes opinaban que solamente existía riesgo cuando la flota estaba anclada y no contestaba al ataque. No se dieron cuenta del peligro. La Segunda Guerra Mundial no fue favorable para los acorazados. En conjunto se hundieron 32. El HMS Barham, un superacorazado que había combatido en Jutlandia, fue hundido el 25 de noviembre de 1941 por 3 torpedos lanzados desde un submarino. En diciembre, aviones japoneses con base en portaaviones destruyeron la flota americana del Pacífico anclada en Pearl Harbor. Pareció un aplastante triunfo nipón, pero los portaaviones norteamericanos estaban fuera de puerto.
Tampoco destruyeron los japoneses los astilleros y los depósitos de combustible. Si Estados Unidos hubiera podido reemplazar rápidamente a aquellos acorazados, hubieran lanzado con ellos un contraataque, pero tuvieron que conformarse con lo que les quedaba. Chester Nimitz, el nuevo comandante en jefe del Pacífico, enarboló su bandera en un submarino. Estados Unidos, durante los primeros meses de la guerra, tuvo que depender solo de dos armas navales, los portaaviones y los submarinos, que resultaron ser decisivos para la victoria. Los japoneses no habían conseguido mucho, solamente ganaron algo de tiempo. Desde diciembre de 1941 hasta mediados de 1942, los nipones fueron dueños del Pacífico Occidental. Los japoneses se dispusieron en junio a terminar en las proximidades de la isla de Midway con lo que creían que eran los últimos portaaviones norteamericanos del Pacífico, pero cayeron en la emboscada de los aviones provenientes de 3 portaaviones estadounidenses. La primera oleada de torpedos fue neutralizada por los Zeros japoneses. Ningún torpedo alcanzó a los portaaviones. Sin embargo, ese hecho llevó a los cazas estadounidenses a atacar a nivel del mar, mientras que los bombarderos atacaron desde la altura. En 5 minutos, los aviones norteamericanos dejaron ardiendo a 3 de los 4 portaaviones japoneses. Una hora o dos más tarde, el cuarto portaaviones japonés, el único que sobrevivió al primer ataque, fue también hundido. Toda la flota japonesa de portaaviones fue destruida en una sola mañana. Pero a Yamamoto todavía le quedaban más de 150 barcos dispuestos a entrar en combate, aunque sin cobertura aérea, un riesgo que no quiso aceptar. No quiso enfrentar sus acorazados a los portaaviones norteamericanos, así que se retiró. Si Pearl Harbor había demostrado la impotencia de los acorazados frente al poder aéreo, Midway fue la confirmación. Había aparecido un nuevo rey del mar, el portaaviones. No obstante, bajo la superficie, el submarino se presentaba como firme candidato a aquel título. Al final de la guerra, los submarinos norteamericanos habían hundido el 60% de las flotas mercantes y de guerra niponas. El almirante Nimitz nos dio una gran responsabilidad. Debíamos ser la espina dorsal del ejército hasta que la marina pudiera recuperarse. Se perdieron 52 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, más de 5.000 hombres, el 22,8% de nuestros efectivos. El resto de los servicios armados, aunque perdieron muchos hombres, no alcanzó este porcentaje, fuimos los que más perdimos. El submarino podía convertirse rápidamente en un ataúd de acero. Sus únicas defensas eran el silencio y la profundidad. Después de 15 o 16 horas bajo el agua no se podía encender ni siquiera una cerilla porque no había oxígeno. Al cabo de 17 o 18 horas se usaban los llamados absorbedores de anhídrido carbónico. Se cogía una lámina, se echaba por encima una solución salina y se agitaba. Nos proporcionaba algo de oxígeno, no es que fuera puro, pero se podía sobrevivir gracias a aquellos absorbedores. En el Atlántico, las amenazantes manadas de lobos de los U-Boat estaban fuera del alcance de la aviación aliada. Podían operar desde la superficie y atacaban preferentemente durante la noche. En cuanto la manada de U-Boat se reunía alrededor del convoy y caía la noche, entonces los lobos empezaban a atacar. Su centro de operaciones en tierra no controlaba sus acciones tácticas. Los submarinos actuaban medio sumergidos. Solo aparecía la torre. Y entonces actuaban como si fueran barcos torpederos. La mayoría de los U-Boat eran del tipo 7, iban provistos con torpedos y con un cañón en cubierta. Los principales barcos escolta de los convoyes eran corbetas canadienses, barcos sencillos, provistos de cargas de profundidad para ser lanzadas directamente contra los submarinos alemanes.
La cacería resultaba un mortífero juego al escondite, en el que el cazador utilizaba una forma primitiva del sonar conocida como ASDIC. Generalmente, un submarino produce un sonido muy agudo fácilmente reconocible. Pero las ballenas y los cardúmenes pueden hacer el mismo ruido. Dependiendo de este, se decidía si se lanzaban unas 5 o 10 cargas de profundidad. Había que investigar y comprobar si era un submarino. En caso de ser un blanco excelente, se lanzaban 10 cargas de profundidad y se esperaba que 5 estallaran por encima de él y las otras 5 por debajo. En 1943 empezaron a aparecer nuevos aviones aliados de largo radio de acción que peinaban el Atlántico en busca de los U-Boat, obligándoles a sumergirse. La espiral del desarrollo tecnológico había lanzado una nueva arma contra los cazadores del silencio. Al estallar las cargas de profundidad, se dejaba de oír al blanco. Pero con el Hedgehog, un mortero que lanzaba proyectiles a 240 metros, se estaba en contacto con el submarino hasta el último momento y se podían hacer ajustes precisos para conseguir mejores resultados. Sin duda, el Hedgehog fue un arma de mucho éxito. Por primera vez se podía seguir manteniendo el contacto sonar cuando se usaba un arma antisubmarina. Solamente detonaba si acertaba en el blanco. Esta fue la cima de un arma que no era exactamente de precisión. Un gran avance tecnológico en el sentido de que se podía dirigir una bomba contra el objetivo en lugar de diseminar cargas de profundidad en torno a él. El trabajo de la tripulación de los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial fue el que más peligro revistió en ambos bandos. Mi madre me preguntó que por qué me alisté en los submarinos y yo le dije, mamá, quiero volver de una sola pieza o no volver de ninguna manera. Nunca se ha visto un tripulante de submarino manco o cojo. O vuelve de una pieza o no vuelve. En los años que siguieron a 1945, la Marina, en general, pareció quedar en un segundo plano debido a las armas nucleares. Las bombas atómicas eran grandes y pesadas y necesitaban enormes aviones para lanzarlas. Por definición, estos aviones no podían despegar desde los portaaviones. Como arma militar más antigua, la Marina no deseaba ser apartada por otra: la aviación, relativamente nueva. En 1955, Estados Unidos votó el Nautilus, el primer submarino atómico mundial. De un golpe, un barco que tenía que salir a la superficie con frecuencia podía permanecer sumergido casi indefinidamente, ayudado por una nueva tecnología de reciclaje de aire. Fue muy pronto seguido por otro barco que revolucionó la guerra naval: el submarino con misiles balísticos. Inmediatamente pasaron a conquistar el lugar de honor de la Marina norteamericana, que previamente habían ocupado los acorazados. Los acorazados alcanzaron su cénit al final de la Segunda Guerra Mundial con los barcos de la clase Iowa. Pero incluso aunque el portaaviones y el submarino nuclear los convirtieron en armas obsoletas, todavía encuentran utilidad hoy en día como plataformas de artillería y para los misiles Tomahawk, como en la Primera Guerra del Golfo. El sucesor del acorazado sobre la superficie marina es el portaaviones con todo su complejo tecnológico. Conforme progresó la tecnología, en particular el proceso de miniaturización de las armas nucleares,
y la aparición de los aviones de reacción a principios de los años 50, fue posible lanzar bombas nucleares desde aviones con base en los portaaviones. Desde 1961, todos los portaaviones norteamericanos están propulsados por energía nuclear. La última clase de ellos recibió el nombre en honor de su gran héroe, Chester Nimitz. Pueden embarcar más de 70 cazas, bombarderos y aviones de contramedidas electrónicas. Tradicionalmente, los marineros tenían que aprender a mejorar sobre el mar el arte de la guerra. La tecnología avanza hoy en día a un ritmo tan acelerado que las armas pueden ser desarrolladas, anticuarse y ser sustituidas sin necesidad de ser probadas en combate. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial solamente ha habido una guerra que se haya desarrollado entre países relativamente equivalentes que pusieran su armamento a prueba. En la Guerra de las Malvinas se ensayó por primera vez el nuevo armamento aéreo y naval. La misión de la Marina en las Malvinas fue determinante. Por medio de ella se transportaron las tropas y el material necesario a 7.000 millas de distancia de sus bases en Gran Bretaña. Con la Marina se proyectó el poder militar en aquellas tierras. Los submarinos nucleares británicos Hunter Killer precedieron a su flota. El 2 de mayo de 1982, uno de ellos hundió al crucero argentino General Belgrano. Con esa acción, se mantuvo a la flota argentina, incluyendo un portaaviones, fuera de combate durante toda la guerra. 2 días más tarde, un caza argentino alcanzó al destructor Sheffield con un misil Exocet francés. El fuego provocado por la cabeza bélica, alimentado por el combustible residual del misil, puso de manifiesto los errores en la concepción del barco. Los argentinos perdieron unos 80 aviones, pero hundieron 4 barcos y hubieran debido hundir varios más. Las bombas convencionales habían sido mal armadas. Eran lanzadas a una altura relativamente escasa, entre 30 y 50 metros. Los dispositivos de puntería de las bombas no tenían tiempo para asentarse, por lo que, aunque muchas dieron en el blanco, no resultaron ser más que hierro muerto. Rebotaron en los blancos sin explotar. En el análisis realizado después de la Guerra de las Malvinas, es interesante comprobar que aunque solamente 4 barcos fueron hundidos, más de 15 resultaron alcanzados por los proyectiles argentinos. Si sus espoletas hubieran sido preparadas adecuadamente, las pérdidas británicas hubieran sido mucho mayores. Las lecciones de la guerra fueron claras. En primer lugar, nadie puede pensar en todo. Y en segundo lugar, se haga lo que se haga, la gente muere. Creo que todas las armadas estudiaron con detenimiento lo sucedido en las Islas Malvinas para tratar de mejorar los diseños y aprender lecciones tácticas. La Marina canadiense no fue distinta. Los barcos de la clase Halifax no utilizan casco de aluminio y hacen énfasis en combatir el fuego. Lecciones que se aprendieron en las Malvinas. En la actualidad, los barcos de guerra deben proteger una gran cantidad de aparatos electrónicos, munición incendiaria y el cargamento más frágil de todos, la tripulación. Desgraciadamente, la tecnología ha evolucionado tanto que no es posible esconderse del enemigo. Los misiles que logren penetrar la primera línea de defensa antimisiles deberán enfrentarse a los sistemas de defensa próxima que utilizan Chaff y finalmente al Phalanx. Parecido a un malévolo R2D2, es una moderna versión de una ametralladora Gatling.
Su radar rastrea al objetivo y arroja contra él una ráfaga de plomo. Las marinas actuales se consideran a sí mismas como redes de información que aseguran que la situación se encuentre bajo el control del mando central. En la Marina norteamericana, este control es ejercido conjuntamente por 3 barcos. El principal de ellos es el USS Watney, posiblemente el barco más sofisticado que se haya botado jamás. Resulta tan valioso que a veces se le llama target, objetivo. Típicamente, el buque insignia se encarga de ejercer el control de la flota, así como de sus evoluciones y de su logística, de cómo ir del punto A al punto B, y además de la defensa antisubmarina. Las acciones se dirigen desde este centro de mando. El elemento clave de las tácticas de la Armada es el portaaviones nuclear. Es el navío más grande y poderoso que se haya construido. Lleva armamento nuclear suficiente para destruir todo un país. Pero a la vez tiene capacidad para disparar armas convencionales con una gran precisión. La misión fundamental del portaaviones es dominar un área desde el mar hacia tierra con un complemento de 70 a 80 aviones, de los que normalmente 50 son cazas que pueden lanzar bombas o proteger el barco. Podemos dominar de 400 a 600 millas náuticas desde el mar. El dominio del aire y de la superficie del mar es respaldada por medio de una flota de submarinos nucleares de ataque. Todos nuestros submarinos de ataque tienen asignada un área de combate. Para ejecutar la misión, llevamos misiles de crucero Tomahawk, de ataque a tierra. Además de nuestros tubos de torpedo, llevamos 12 tubos de lanzamiento vertical, con los que en muy poco tiempo podemos lanzar 16 misiles como soporte de la fuerza conjunta. Disponemos de esta capacidad desde hace bastantes años. En la Operación Tormenta del Desierto, nuestros submarinos de ataque dispararon un 4% del total de los misiles. Pero en el último año, en Kosovo, nuestros submarinos dispararon el 25% de los misiles. En unos 9 años, la Marina estadounidense empezará a desplegar 32 destructores de la nueva clase Zumwalt, de ataque a tierra. Con solo 95 tripulantes, serán los primeros barcos de guerra construidos específicamente para dar apoyo a lo que se ha llamado concepto de red evolutiva de la Marina. Y podría tener otra meta evolutiva. El conjunto DD-21 de armas ultramodernas incluirá misiles inteligentes que podrán alcanzar blancos a 1.600 kilómetros tierra adentro, eclipsando así el alcance de cualquier avión con base en un portaaviones. El alcance del poderío naval se ha hecho intercontinental. Un portaaviones de la clase Nimitz tiene una tripulación de 5.000 hombres y requiere la protección de una docena de otros barcos, con otros 5.000 hombres más a bordo. Con ese número de personas se podrían tripular 105 destructores Zumwalt, de construcción relativamente económica. Pero el futuro no se basa exclusivamente en la tecnología. Quiero hacer énfasis en que a pesar del ritmo al que avanza la tecnología, no podemos olvidar las lecciones que aprendimos de nuestros predecesores, ingleses, holandeses o portugueses. No podemos dejar que nos seduzca la tecnología, de forma que no podamos recurrir a los fundamentos. Puede que los barcos hayan cambiado el roble por el acero, pero la guerra naval siempre será desempeñada por hombres y ahora mujeres que siguen saliendo con sus barcos al mar.